Uno. Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteconesta. Seguro que es vuestro programa favorito sobre bibliotecas, entre otras cosas porque poquitos más podemos encontrar, al menos en televisiones públicas. Bueno, un saludo desde la Biblioteca de Montijo, de José Antonio Teodoro. Un saludo, por ahí veo que se ríe Marta García de la Biblioteca Elena Fortún de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hola, Marta. Hola, buenas. También tengo la suerte de poderte decir que me río siempre, con lo cual no es novedad. O sea, que Venga, además que es nuestro, encantada de reírme y estar aquí un día más. que seguro que también es tu programa favorito de biblioteca. Hombre, por supuesto, ya te lo digo. Desde el Instituto Cervantes, Pilar Uquina. Hola, Pili, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí esperando como siempre todas las semanas poder hablar con vosotros un ratito, que es uno de mis mejores momentos, por no decir el mejor. Venga, Claro. Nuestro momento favorito también de la semana. Y desde la red de bibliotecas municipales de Cádiz, allí nos espera Yolanda Vallejo. Hola, Yolanda. ¿Habéis visto qué bonita es la red de bibliotecas municipales de Sí. Cádiz? ¿Eh? Y amplia, sobre todo con muchos libros. Ya lo dijiste la semana pasada, que nos lo echaste en cara, que eres la única que No, saca hombre, es libros que en yo el como la programa. semana pasada estuvimos hablando de María Pombo y eso, digo, hombre, de alguna manera tengo yo que hacer evidente que yo en mi casa sí. tengo más libros que ella, ¿eh? Y no Bueno, que soy no Que no sé. es inocente. ¿Cómo son? difícil. Están sin tejuelos, es decir, que son tuyos todos esos libros. Son míos todos, todos, todos míos. Madre Y mía, que no qué se han dado, inversión, esperemos qué que no se han ROI. dado trezo, vaya. Mira, y os voy a decir como nos dice la gente en la biblioteca, uy, ¿os habéis leído todos los libros? Pues yo sí, yo me he Eso. leído todos los libros que tengo aquí. Y más de los que tienes. ¿Cómo están ordenados? ¿Por colores? ¿Por tamaño? ¿Por...? Evidentemente por colores y tamaño. Es la mejor ordenación que se puede dar. No, hombre, yo aplico aquí el sistema de Ranganathan y entonces los tengo por facetas. Qué bonito, que y encuentras todo. Mira Sí, que os gusta, mira que os sobre todo lo gusta. encuentro, sobre todo lo encuentro. Digo que mira que nos gusta iros por los cerros de Úbeda cuando estamos comenzando ya en el directo de cada semana, ¿eh? Bueno, Y, yo- venga, venga, un y poco la de gente igual seriedad, estará por favor. pensando, los que nos están viendo, nos estén escuchando a través de las plataformas, redes sociales, Onda Cádiz y demás, estarán pensando, ¿van a hablar hoy sobre el sistema de ordenación de las bibliotecas? Pues no, no tiene nada que ver. Aunque sí es cierto que este tema surgió la semana pasada, creo que comentó Yolanda, pues algo así como que, bueno, después de la pandemia las bibliotecas teníamos que abrir, pues claro que tenían con muchas prisas porque éramos indispensables, éramos completamente necesarias, la lectura era, bueno, pues teníamos que estar ahí en primera línea también y que sin embargo, pues todo eso quedó un poco pues en el aire porque sobre todo, como decíamos, que no se había visto reflejado en los presupuestos y no habíamos visto pues, tanta importancia que por dónde estaba. Y es que precisamente hoy queremos hablar, pues eso, de la inversión, de dónde sale el dinero, de cuánto dinero se invierte, de si las bibliotecas realmente, como reza ese meme que seguramente habéis visto mucho en redes sociales, las bibliotecas no son un gasto, son una inversión, esa frase que tanto nos gusta decir a nosotros, hasta qué punto es cierta. Y Hasta bueno, que es pues cierto es punto. Totalmente punto a tu favor, sobre todo. pues nada, sobre ello vamos a hablar hoy, sobre la inversión, eh, sobre todo en bibliotecas públicas, bueno, porque realmente es donde estamos un poco más especializados nosotros, ¿no? Pero bueno, así que nada, yo lo dejo ahí porque vamos a hablar de números y nosotros somos un poco más de letras. Ya lo Pues decía Pili mira, cuando estaba presentando Yolanda la biblioteca, que ha dicho cuánto rollo hay ahí metido, pues literalmente. pero fijaros una cosa muy importante, ¿no? Cuando todos hablamos de qué es una biblioteca o qué funciones tiene una biblioteca, qué objetivos tiene una biblioteca, se nos llena a todos a la boca al decir que las bibliotecas son gratuitas y siempre lo serán, ¿no? Son gratuitas para los usuarios, pero que sea un servicio gratuito no quiere decir que sea un servicio gratis. Es decir, hay un dinero que se invierte y fundamentalmente lo tienen que invertir las administraciones públicas porque en este país, al Claro. menos, las bibliotecas públicas pertenecen a la administración. Si uno se detiene en ver qué gasto hacen las administraciones, qué gasto hace el gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos en las bibliotecas, bueno, pues se le caería el alma a los pies. Nadie nos ha dicho que por cada gasto, por cada euro que una administración Ujú. pública invierte en bibliotecas, está estudiado que el retorno es de 3,5 euros. O sea que efectivamente no es un gasto, sino que es una inversión. Pero realmente los usuarios de bibliotecas, realmente la gente de la calle, sabe qué dinero es el que se invierte y cómo se invierte ese dinero en las bibliotecas. Pues yo creo Pero que para eso no, estamos aquí. igual que nosotros, creo que la mayoría
no sabemos cómo se invierte el dinero en educación o cómo se invierte en una piscina que abran en verano. Y aunque todo está en presupuestos, que son documentos públicos que se pueden consultar, pero realmente yo creo que la mayoría pues no estamos al tanto, ¿no? Sí, casi que no sabemos muy bien ni cómo se invierte en lo nuestro, vaya. Porque además tenemos, no sé si es un beneficio o un perjuicio, que hay tanta administración pública, tanta administración, que unos dependemos de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, el gobierno en general, e incluso algunas veces se solapan presupuestos de unos y de otros, ¿no? Porque muchas bibliotecas, pues, podemos coger algún pellizquito de distintas administraciones, ¿no? Y no hablamos solamente también, es cierto, de compra de libros, sino que las inversiones son en muchos puntos, en muchos ámbitos de la biblioteca. Mm. Yo os voy a Bueno, lo que enseñar sí, este documento, ¿vale? Este Bien. documento que es muy interesante, vendrá aquí al revés, que se puede descargar gratuitamente desde la página web del Instituto Cervantes. No estoy haciendo publicidad, pero bueno, que está muy bien, sobre todo por las fuentes que ofrece. Es el valor económico y social de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes. Y hay muchas fuentes muy interesantes para que vosotros, bibliotecarios, podáis conocer cómo calcular y cómo realizar esas estadísticas para ver el dinero que nos da la administración pública, local, municipal, nacional, repercute entre nuestros usuarios. Entonces, entre las multitudes de fuentes que hay, aparte de la norma UNE ISO 1600-439 2.2022, que Opositores, establece atentos. un marco general para evaluar el impacto de las bibliotecas en los individuos. Pues aparte de leeros esa ley, voy a hacer algo más cercano y muchísimo más fácil, y es que el CSIC, las bibliotecas del CSIC tienen un calculador, que es facilísima la dirección web que os voy a dar, y vosotros, bibliotecarios, vais a calcular el dinero que se invierte y que luego recibís. Se llama bibliotecas.csic.es/es/barra calculador, ¿vale? Entonces, para directores de bibliotecas, para ayudantes, para saber dónde va nuestro dinero y en qué repercute, es muy interesante hacerlo, porque hay datos, por ejemplo, el uso de los libros prestados, el préstamo en sala, los libros consultados en sala, el préstamo interbibliotecario, el uso de salas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros todos estos servicios? El uso de los ordenadores, etcétera. Y luego ahí también hablamos de lo que desconocemos mucho, que son los salarios que tiene que pagar nuestra administración, el pago a la seguridad social, seguros médicos, la formación, es decir, todos los gastos de personal, adquisiciones, mantenimiento de la colección, instalaciones. Es que es mucho dinero, pero también se puede calcular lo que nosotros ofrecemos a la sociedad. Así que os recomiendo utilizar esta calculadora. Pero Pili es Y el mejor también ejemplo. aparece. Uy, perdón, perdón, No, que iba a José. decir que Pili es el mejor ejemplo de lo que realmente significa no ser un gasto, sino una inversión. Porque para el Instituto Cervantes no es un gasto, es una inversión en publicidad. No me digáis que no. ah, Totalmente, y para el totalmente. CSIC, y No, para el CSIC, pero porque es muy interesante. es cierto lo que está diciendo Pili, pero no hay que olvidar que estamos hablando de un tipo de biblioteca que no es el prototipo de biblioteca del barrio, del pueblo más pequeño, que representan las bibliotecas municipales, representan un 96% de todas las bibliotecas que hay en este país, porque Claro. sabéis que es obligatorio tener bibliotecas en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. Es decir, puede que no haya un teatro, puede que no haya un cine, puede que no haya un centro comercial, puede que no haya un museo, pero tiene que haber una biblioteca. Y entonces, cuando toda la carne se pone en el asador de esa manera, quiere decir que las bibliotecas son importantes. Si nos vamos a las estadísticas de uso de las bibliotecas, bueno, se nos cae el alma a los pies, pero no vamos a entrar en eso. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que la IFLA, que es una institución internacional, hace una recomendación de cuántos libros por habitante tiene que haber en un servicio público. O sea, si hablábamos el otro día que María Pombo no había leído un libro en su vida, quiere decir que los libros de María Pombo se los está leyendo otra persona, porque las estadísticas nunca mienten. Y dice la IFLA que tiene que haber una media de libros por habitante de 2,5 libros. Si eso lo aplicamos a España, España baja la ratio a 1,5. Pero si seguimos bajando,
y yo me bajo a Andalucía, que es la comunidad autónoma en la que estoy, en Andalucía tenemos medio libro por habitante, 0,5. Decía García Lorca en una cita que todos conocéis, si yo tuviera hambre no pediría pan, pediría medio Medio pan y pan un y libro. medio. Pues en Andalucía tenemos pan y medio libro. O sea que es lo que tenemos. Entonces, es un poco de vergüenza, ¿no? De Sí. decir, aquí se nos llena la boca de administrativamente decir nuestras bibliotecas, la lectura es pública, la lectura es un derecho, la cultura es un derecho, el ¿Eh? acceso, la igualdad, la no discriminación, pero señores, libros que las bibliotecas Es lo que no, hablábamos la semana las pasada. estanterías no están llenas de palomitas de maíz. Que lo que hablábamos la semana pasada, queda muy bonito decir, es muy bien, queda, que hay que leer, hay que leer. Pero luego no Sí, practicamos los con el libro, caponazos ¿no? que le están dando a María Pombo precisamente los políticos, que son los que ¿Y luego pensáis juegan con los que la presupuestos. inversión en la biblioteca en los últimos años está estable, ha ido a mejor, a peor? Pero aparte de los libros, también hay un montón de inversiones en las Inversión en actividades general, y eso sí. también tienen que tenerlo en Sí, sí, cuenta. por O eso sea, que digo, eso en general. también, ¿no? Por eso digo que Hombre, Que ha ido a inversión en mejor, general. ha ido a mejor. Nosotros en la época de la crisis tuvimos presupuesto cero en la Comunidad de Madrid para compra de libros. Presupuesto cero, es decir, que durante un año y pico no entró ninguna novedad a la biblioteca. Y a partir de la... Y ahora mismo nos entran tantas novedades que tenemos que quitar una detrás de otra. A Pili, ver, Hombre, Pili ahora que lo sigue hablando dices, como, Pili, como bibliotecaria Madrid, pública, ¿no? Madrid como invierte, bibliotecaria Madrid, pública, sí, es- sí. eso te lo mira, digo yo ahora, literalmente. O sea, no, o sea, tenemos que hacer un montón de expurgo, ni siquiera hacer el plan de expurgo, sino expurgar a mansalva para que puedan entrar todas las novedades que tenemos. O sea, es una claro, pasada. es que no te olvides, no os olvidéis que Madrid es una comunidad autónoma que invierte 10,77 euros por cada uno de sus habitantes en biblioteca. Yo vuelvo al caso andaluz. Andalucía invierte 5,97 euros por habitante y Extremadura, que está tú muy callado, pero Extremadura debe andar No, no Por tengo ahí. ni la más remota idea, pero además voy a entrar un poco en política, ¿no? Sin tocar nada, pero precisamente hablamos de tres comunidades autónomas en las cuales el gobierno es del mismo partido, o sea que deberían de Mm. tener políticas, se supone, similares, ¿no? Y ir por el mismo sitio, y sin embargo, bueno, ahí vemos la diferencia que hay entre unas y otras. Extremadura, bueno, en inversión en bibliotecas, pues no hay mucha, ¿no? O sea, no sé los datos exactos no los sé, pero no, Lo que no es tendríamos relevante que para mirar nada. también encima en Madrid, como tenemos las de la comunidad y del ayuntamiento, es que a lo mejor son 5 del ayuntamiento y 5, ¿sabes? Si al final tenemos todos lo mismo, Yolanda. Lo que pasa es que como No, son tenemos dos datos, son redes, datos autonómicos, son datos de autonomía. Yo de no la he comunidad. entrado en los municipios es fácil de calcular, cada uno en su municipio sabe lo que se invierte en biblioteca y también sabe que los capítulos de inversión cultural, las bibliotecas son las que menos inversión tienen, las que menos. Mm. Parece que los de la biblioteca, como estamos ahí y tenemos esos problemas siempre de espacio, a mí yo he escuchado decir, si ya no os caben más libros, verás tú, que es que no vamos a tener ya los libros ahí para toda la vida muertos de risa. Nos hace falta una buena política bibliotecaria, nos hace falta que los políticos entiendan que es una biblioteca mucho más que lo entienda la gente de la calle, porque la gente de la calle sí sabe apreciar ¿Vale? el servicio que prestan las Venga, que me da, bibliotecas me y da sí pie, sabe me da apreciar el pie. valor que tienen. Iba a hacer una pregunta, pero me has dado pie para que haga otra. ¿Pensáis que la sociedad y las autoridades políticas valoran realmente las bibliotecas y el trabajo que se hace en ellas? Lo O, valoran o- quien lo o más usa. la sociedad incluso que los políticos quizás? Yo La creo que la sociedad sociedad más, más. sin Pues yo duda. creo que también es que las bibliotecas venden mucho. Ya lo comentamos la semana pasada, que después de la pandemia éramos un servicio esencial. Yo creo que estamos muy bien vistos tanto por los políticos como por los Pero, usuarios. Yo creo que pero por los estamos políticos no bien vistos estamos sobre el bien papel. vistos. Eso, Estamos bien eso, vistos eso. sobre el papel. Aquí Mm, cuando hay elecciones municipales, Está no voy a claro, poner el caso de Cádiz, sino que voy a poner cualquier cualquiera. localidad. Siempre en los programas electorales siempre va apertura de biblioteca, ampliación de horarios de biblioteca, inversión en biblioteca. Pero luego Es esto es una como de el tantas cuento de promesas que la, quedan en el de la olvido, ¿verdad? lechera, que yo entiendo que las ciudades, los pueblos tienen problemas que son muchos, hay que Claro. atender con mucha más celeridad que una biblioteca, pero que a veces es un poco lo que decía Luis Cernuda, la realidad y el deseo. El deseo es que a todos nos encantaría que se cumplieran esas inversiones, que todos nos creyéramos que las bibliotecas son una inversión y no un gasto,
pero la realidad es la que tenemos. ¿Y dónde notáis más carencias a la hora de los presupuestos? En la falta de inversión, en este caso, vaya. En el tema personal, en libros, en tecnología. Yo en Personal. la comunidad Personal, Ese el sí en tema personal va personal. por todos, ¿no? Vale. O sea personal, que sí, ahí yo sí, creo que hay sí. unos limitados, porque yo en nuestro caso yo creo que además, bueno, en Extremadura es lo que hablamos. Aquí también se hizo un programa en su día, un proyecto que era Ningún pueblo sin biblioteca, con lo cual no solamente a partir de 5.000 habitantes, sino pueblos Sí, claro. con menos de 1.000 tenían que tener toda su biblioteca o su agencia de lectura abierta. Pero Ujú. claro, se dotaban con un fondo fundacional de libros, pero luego había un personal para poder realizar a cabo la tarea de bibliotecaria, e incluso en bibliotecas más grandes. ¿Hay personal suficiente para dar para el servicio de los horarios que se exigen o que se piden? No, no, ni para dar el servicio correcto y los horarios, ni siquiera para poder atender todas las necesidades que o sea, todas las responsabilidades que estamos adquiriendo. Porque Sí, sí, cada puede vez más. ser que hace 50 años la biblioteca estuviera muy bien con un señor o una señora que mandaba callar y Ujú. que le daba las enciclopedias y los diccionarios a los niños. Pero es que hoy en día la biblioteca tiene una función pública y una Mucho más. función social que trasciende más allá. O sea, que es que antes lo decíais vosotras, no son solo los libros, es el acceso a la información. O sea, tú ahora mismo, si alguien viene buscando una información, tú estás obligado a darle esa información, a proporcionarle los enlaces, a proporcionarle los registros de licencia o lo que sea para que adquiera. Y hay que tener una formación. O sea, cualquiera no puede estar en una biblioteca. Que esto no es, que es una profesión. O sea, a nadie se Sí. le ocurriría que en un hospital estuviera en la puerta del hospital atendiendo al paciente uno que ha pasado por allí. Pero en las bibliotecas y sobre todo en muchos pueblos, la profesión bibliotecaria no está todavía valorada, ¿no? Es Y, cierto que hay muchas asociaciones, por ejemplo, la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, que ya han hecho un manifiesto diciendo cuáles son los perfiles bibliotecarios que tiene que haber en las bibliotecas. Que un poquito de respeto, por favor. y he nombrado, cuando he preguntado, personal, libros y tecnología, y no he recordado, no me he acordado de nombrar una cuarta pata, creo que es muy importante, que serían las actividades culturales, que también no sé, bueno, hay bibliotecas en las que sí, pero en la mayoría de las bibliotecas, sobre todo en las que no somos muy grandes, el presupuesto para actividades culturales es cero. Mm. Y Y al final no- tenemos que tirar de la creatividad del bibliotecario, de los activi- vecinos que nos y ayudan, favores que tienes que pedir a unos y a otros, talleres. que luego los Eso. tienes que pagar de alguna manera, ¿vale? Que no se nos olvide. Mm. Y por supuesto, bueno, pues de recursos y de dinerillo que alguna vez ponemos de nuestro bolsillo, ¿eh? Que eso Mm. también cuenta. Eso. ¿No? Y Nunca Jorge, mejor dicho. no, pero que al final, bueno, dice, al final hago las cosas, sobre todo, por ejemplo, las actividades culturales las hago porque me gustan, porque yo lo disfruto, pero que sale todo, ahí sale, sí que sale todo prácticamente a coste casi cero, diría yo, ¿eh? En muchas bibliotecas, en los Lo municipios, que, Yo a cuando la estaba inmensa en la mayoría. biblioteca de la Universidad Camilo José Cela era presupuesto cero, patatero, y todo era, pues como decís, tirar de la comunidad universitaria, favores, profesores que escribían libros, alumnos que escribían libros, alumnos que hacían, o sea, que sabían tocar la guitarra, que querían amenizar las presentaciones, los coloquios, las relaciones por redes sociales con otros bibliotecarios, con otros escritores. O sea, poco se habla también de ese esfuerzo que hace el personal formado, motivado y que hace también que se genere espacios en la biblioteca que no cuesta nada en los presupuestos. Pero claro, es que todo claro, tiene... pero es lo que hablábamos antes. Habría que hacer un poco de política, de marketing, vaya, de las bibliotecas, ¿no? Porque es verdad, antes decíamos, estamos bien valorados, no estamos. Todos tenemos esa cosa de crear una comunidad lectora y todos tenemos nuestra comunidad lectora en nuestras bibliotecas, que son gente que realmente valora el trabajo que se hace y que conoce en cierta medida el trabajo que se hace. Pero la mayor parte de la gente sigue pensando que las bibliotecas son salas de estudio y que los libros deben llegar ahí, que los traen las hadas La madrinas de la Bella editorial Durmiente por las directamente. noches. O sea, que llegan los libros ahí y se ponen solos en las estanterías. Si la gente supiera que para que el libro llegue a la estantería, todo el trabajo que hay que hacer, la cantidad de puntadas que hay que darle al vestido, a lo Mm. mejor se valoraría más
y se tendría más en cuenta esa cosa de no retrasarse en las devoluciones, entenderían que los libros son de todos, no estropear los libros, no perder los libros, no devolver los libros porque no pasa absolutamente nada y todas esas cosas que estamos tan De acostumbrados los ponerlos. bibliotecarios, ¿no? Que también tenemos nuestra parte de detective que tenemos que estar viendo quién se ha llevado el libro, dónde está el libro y dónde han metido el libro. Sí, y por eso es tan importante también el tema de las redes sociales y de las relaciones vamos, personales entre profesionales. Y Ujú. por eso también es importante programitas como el nuestro, hombre, que también es una forma muy buena del marketing bibliotecario. Y juguemos un poquito a imaginar. O sea, vamos a pensar que ahora nos llega el concejal o el consejero de turno y dice, venga, para el próximo año vamos a aumentar el presupuesto de la biblioteca un 25%. ¿A qué destinaríais en primer lugar esa inversión? ¿Qué Personal. sería lo primero que pondríais? Pues yo lo Yo destinaría personal. también a personal, porque es que además, cuando tienes más personal, puedes tener más horas de apertura. Hay un problema grave con las aperturas de las bibliotecas. Siendo un Ujú. servicio público y un servicio obligatorio, muchas administraciones están tirando de externalizar los Sí. servicios bibliotecarios los fines de semana, por ejemplo. Pili, que sabe mucho de Ajá. eso, de haber estado trabajando en fines de semana. O están tirando también de personal que no está cualificado, guardias de seguridad, vigilantes para que mantengan. Eso no es una biblioteca, imaginaros, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, y quizá alguien que me esté escuchando me va a decir que exagerada, que no es lo mismo un hospital que una biblioteca. Pero imaginaros que un hospital los fines de semana solo tuviera celadores. Claro. Sí, no, me Una parece biblioteca no genial es una sala de esto que has estudio, como comentado. En decías tú nuestro, en antes. nuestro caso, y voy a personalizar un poco en la biblioteca de Montijo. Sí, tenemos este problema con que se pide que se abran los fines de semana, pero es que estamos dos personas y tenemos durante los días diarios tenemos 8 horas y media abierto al público. O sea que nosotros los días Claro, estos días que está, por ejemplo, mi compañera está de vacaciones, yo estoy haciendo 8 horas y media de trabajo cada día. No puedo abrir los fines de semana. A mí me encantaría, yo muchas veces lo digo, ojalá si yo tuviera dos personas más, abriríamos claro, más horas, por supuesto, fines de claro. semana. Pero claro, es que no, el chicle no puede estirarse más, Mm, hasta donde llega. Mira, Y sobre nosotros todo como precisamente, tenemos esos prejuicios de, bueno, ¿y qué es lo que hacéis en la biblioteca? Porque para estar allí sentado leyendo. a Claro, mí me gustaría que levantara la mano cuántos bibliotecarios leen en su jornada laboral. pues Ya os lo vaticino, ninguno. o, os puedo Tengo malas asegurar, noticias. os puedo asegurar que venía pensando hace un par de días, precisamente estaba pensando en ello. Digo, joder, es que hay que ver la fama esa que tenemos de que leemos eh, en las bibliotecas, que estamos durante el trabajo, estamos leyendo, y al final no te da tiempo nunca. Y estaba pensando, digo, y realmente Los que eh, llevamos los clubes de lectura nos la vemos y nos es la que, deseamos es que para leer lo deberíamos de nuestro leer en nuestro trabajo, porque precisamente la estamos nosotros con club de lectura presencial, club de lectura en la nube. Virtual. Eh, Mm. Claro, es que yo eso lo saco de mi tiempo libre. Ha sido precisamente a raíz del programa de la semana pasada que hablábamos de lo de si leemos o no leemos. Y digo, claro, es que nuestro tiempo libre lo dedicamos a lo que nos gusta. Pero es que incluso nosotros en nuestro trabajo deberíamos dedicar tiempo a leer porque es que es parte Hombre, fundamental. y ya no solo Pero es que ¿de qué? debes dedicar tiempo a leer, es que hay una función muy importante que es la selección. La O selección, claro, sí, sea, es que, que Y la lo, prescripción, claro. hombre, claro, pero fíjate tú, Pili, vamos a empezar por la selección. La selección no es que te vayas al Corte Inglés y digas, me llevo de aquí a aquí o me voy a llevar todo lo nuevo que ha salido. No, no. Es que tú tienes claro, que ir creando una colección, que una colección de una biblioteca no son solo las novedades, que tú tienes que estar viendo también qué manuales han salido de distintas materias, qué novedades hay en infantil, qué novedades, y eso cuando lo haces. O sea, que es claro. que parte de nuestro trabajo no es solo, o sea, debería ser, es lo que está diciendo José, debería ser leer y estar Mm. al día. y voy Yo a se lo generar decía el otro día a quizá, la subdirectora, que ahora creamos bueno, voy a empezar yo también a llevar el club de lectura verde, página verde, y yo le decía, ¿y cuándo? Y digo, qué injusto también dentro de todos los perfiles de laborales, digo, es que las personas que no hagan club de lectura, ellas hacen sus jornaditas de 7 horas y media, pero yo no las voy a hacer. O sea, yo Claro. tengo que leerme los libros claro. para poder hacer el club de lectura.
Marta haciendo amigos. Y no sé si Yo voy me a he gener- traído, me he tomido, me he tomado, perdón, mucho me he tomido yo estas vacaciones. voy a generar Eh, voy a generar una pequeña polémica, creo y espero. ¿Pensáis que las bibliotecas deberían de cobrar algo por los servicios No. No, o completamente gratuito? no, totalmente gratuito, gratuito, gratuito. no. Vamos a ver, la biblioteca, Ujú. que siempre decimos la cultura es un derecho, pero si os dais cuenta, en este país la cultura será un derecho, pero no es gratis. El teatro no No, es gratis, teatro se el paga, el cine no es cine, ¿no? gratis, los museos de momento sí son gratis y las Bueno, bibliotecas son gratis. O sea, el verdadero acceso a la Universal a cultura la cultura lo da la se biblioteca. son hace a las través de los bibliotecas. libros y en los libros tienen que ser gratis. Esto no quiere decir, vamos a ver, cuando se plantea siempre la polémica de que si los museos se deben cobrar o no se deben cobrar, como ocurre en otras partes del mundo, hay voces que dicen hay que cobrar porque lo que es gratis no se le da valor. Ujú. Entonces, lo que tenemos que concienciar a la gente es que es gratis el servicio, pero no es gratis. Tener una biblioteca no es gratis. Es que Ahí se está haciendo una inversión. yo El Claro. ayuntamiento, la comunidad autónoma está gastando un a dinero veces ahí que Muchos pienso, procede de los impuestos. impuestos, además. a veces pienso que una fianza en muchos servicios no vendría mal, fíjate. No, 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 no. Pues es Yo que, Yo- creo que no. O que- sea, estoy ya te entiendo yo. y la realmente por educación, el la tema. sanidad, la justicia y la cultura Pues hasta en sanidad, deberían. si pidiéramos la cita al médico con una fianza y si no vas luego porque no te da la gana, la pierdes, No, no verás como habrá ese no ves cita que te O va lo que bien. estaban haciendo en sanidad era dar la factura o decirles directamente tu tiempo aquí siendo atendido equivale a ciento y pico euros. Eso sí Sí, se pero podría hacer en fíjate tu tú, biblioteca. no sé cómo lo establecéis vosotros en vuestra biblioteca. En la nuestra, la política de adquisiciones de la sugerencia de la gente implica que la persona que ha solicitado ese libro se le compra y es la primera persona que lo utiliza. Y eso Sí, lo valora mucho la gente. Ujú. Porque sí. cuando tú le das Eso el libro que acaba de llegar y la gente sabe lo que vale el libro, ¿eh? Porque además en, la suerte que tenemos que en este país el libro tiene precio único. sí, Y entonces en la la gente biblioteca. valora eso y dice, oye, me lo han comprado, he sido yo la primera persona que lo he leído. Ahora, ¿saben nuestros políticos esto que yo estoy contando? No. O a lo mejor no. No. O sea, en la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid pasa lo mismo. Lo que pasa que es verdad que está limitado a 12 al año, se les avisa, pero es verdad que el problema que tenemos en la comunidad es que tenemos como, vamos por tandas de presupuesto, que suelen ser 2 al año, ¿vale? Después de la escasez que decía que hacía Pili en época de pandemia, ahora en principio hay como 2 tandas de presupuesto. El problema está en que cuando piden los libros de Desiderata, muchas veces, incluso les avisamos cuando lo piden, puede tardar un año en tenerlo entre sus manos, porque se compran con el siguiente dinero que nos Y llega. Entonces hay además, muchas veces que no recogen las desideratas y usuarios que luego piden otras, pues al final están sancionados porque no han cogido el libro, claro, en un año se lo han comprado, se lo han regalado, todos han tenido reyes, navidades, cumpleaños y ya la desiderata, chao pescado. y es que las desideratas, yo no sé las vuestras, pero las nuestras no pueden ser novedades. No, Entonces, yo creo que se valora más cuando te compran un libro que a lo mejor lleva 5 años en el mercado, que te lo hayan comprado a ti, yo creo que la gente lo agradece muchísimo, Sí, porque sí, una sí. novedad al final llega a la biblioteca, Sí, llega, como se compra sí. todo, No, pero es que pues... está seleccionada, claro. mm. en fin, Claro, compráis todo cuando manejáis unos presupuestos. Yo no voy a decir el presupuesto que tengo. Yo, desgraciadamente, no puedo comprar todas las novedades. Entonces, no, es no. una alegría que haya Bueno, lectores, que tengamos lectores que estén tan al tanto de las novedades como nosotros, ¿no? O que incluso Sí. nos avisen. antes, Oye, que va a salir tal libro. A mí esas cosas Sí, yo- sí, sí, sí. que viene, es me que he llenan de escuchado, ternura porque digo, estamos al margen de los políticos, pero he realmente escuchado estamos todos haciendo He comunidad escuchado este libro en lectora, la ¿no? radio y lo ponen, lo miras tal, entras en alguna página y dices, no, si es que sale, O bueno, el lo topicazo, lanzan la ¿no? semana Cuando que se viene. falla el premio Planeta y al día siguiente vienen y dicen, ya tienen el premio Planeta. En A ver, fin, sobre nosotros inversión. tenemos un usuario que le llamamos, pobre hombre, el Trilogías, porque es que se tenía estudiado todas las sagas de literatura juvenil, infantil, de punto joven y decían, el ayuntamiento tiene el volumen 3, pero vosotros no lo tenéis. Digo, espérate, que los vamos a comprar y que en un par de meses lo vamos a recibir. Y es que ese señor es que nos organizaba las colecciones y nos las completaba.
Entonces dices, joder, ese trabajo se agradece. Digo, tú no te preocupes, digo, tú pide que ya al final. Y también Llega. que se Que, les haga caso, que se les haga que caso y que digan podríamos, que podríamos están comprando invertir estas trilogías. Podríamos invertir mucho tiempo en hablar sobre inversiones, pero sabéis que tenemos que dedicarle también un ratito antes de despedirnos, porque ya estamos llegando al final, a ese momento clave en nuestro programa, que es la cita con Yolanda. Y la cita de hoy va a ser también un homenaje a un personaje que cumple 60 años, que sabéis quién es, que es Mafalda, y una cita, bueno, más manía que todo el mundo la conoce, pero que no se nos debe nunca olvidar, que es cuando ella dice, sería maravilloso que que a los políticos les importaran más o que importaran más las bibliotecas que los bancos, ¿no? No nos vamos a poner de esa manera, pero no hay que olvidar una frase que dijo José casi al principio del programa. Las bibliotecas nunca son un gasto, siempre son una inversión, y una inversión además en calidad de vida. Además, en todas, en las bibliotecas públicas, en las universitarias, en todas. O sea Así es. que Si al final, yo creo que cada euro que entra en la biblioteca al final se termina multiplicando pues en forma de lectores, de mm, cultura y de comunidad, que es lo que nosotros queremos investigación de hacer en las todo. bibliotecas. Y bueno, pues nada, sin más, nos vamos a despedir hasta la próxima semana, que como hemos dicho al principio, nosotros no somos de cifras, somos de letras, pero creo que la fórmula nosotros la tenemos clarísimo, que más biblioteca es igual a más futuro, ¿no? Así que ahí lo dejamos y para que si alguien nos escucha, si esto llega a oídos de quien corresponda, nos tenga en cuenta. Y que nos despedimos, nos veremos aquí en la próxima semana, traeremos otro tema candente de actualidad sobre bibliotecas, así que os esperamos ahí en Biblioteca Honesta. Hasta la próxima. Hasta luego.